Millonario llega sin avisar a la hora de la comida y no puede creer lo que ve. El sonido de unas llaves cayendo al suelo de mármol rompió el silencio de la mansión como un disparo. Rodrigo, un influyente empresario madrileño, regresa a su mansión 3 horas antes de lo habitual para recoger unos documentos. Al entrar al comedor se queda paralizado. Su casa, siempre vacía desde la muerte de su esposa Marta, ya no está. En silencio. Rodrigo se quedó inmóvil en la entrada del comedor, con el corazón golpeándole el pecho de una forma que no sentía desde hacía 5 años. Había regresado a casa 3 horas antes de lo habitual sin avisar a nadie, solo para recoger unos documentos olvidados. Un martes cualquiera, un gesto insignificante que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Desde la muerte de Marta, su esposa, aquella casa era un mausoleo, fría, ordenada, muerta. Nadie comía en el comedor principal desde el funeral. Nadie hablaba en voz alta, nadie reía, y, sin embargo, allí estaba Rodrigo. Entrecerró los ojos, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Frente a él, en la enorme mesa de caoba importada, había vida. No una, sino varias presencias pequeñas moviéndose con naturalidad en el espacio más prohibido de la casa. Sofía, la joven empleada doméstica, no estaba limpiando ni puliendo la plata. Estaba sentada, y no estaba sola. 4 niños idénticos de no más de 4 años ocupaban las sillas reservadas durante décadas para socios y políticos. Vestían camisas azules remendadas y pequeños delantales improvisados. Sus pies colgaban sin tocar el suelo mientras observaban con atención una cuchara que se movía entre los platos. Abran grande. Mis pajaritos, susurró Sofía con una ternura que le apretó el pecho a Rodrigo. El olor a arroz caliente llenaba la habitación. No era comida de ricos, era comida humilde, pero los niños la miraban como si fuera un tesoro. Rodrigo no podía respirar. Algo en esos rostros, en esas miradas grandes y curiosas, le resultaba inquietantemente familiar, demasiado, sin saberlo aún. El hombre más poderoso de Madrid acababa de cruzar el umbral hacia la verdad que le habían robado. Rodrigo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La escena frente a él no encajaba en ninguna lógica conocida. En la mesa principal, esa que no se usaba desde hacía 5 años, estaba Sofía, la joven empleada doméstica. No de pie, no limpiando, no esperando órdenes. Estaba sentada. Y eso, en aquella casa, ya era una ruptura imperdonable, pero no estaba sola. 4 niños idénticos de unos 4 años ocupaban las sillas de caoba tallada reservadas durante décadas para empresarios y ministros. Sus piernas cortas colgaban sin tocar el suelo. Llevaban camisas azules remendadas y pequeños delantales improvisados. Frente a ellos, platos de porcelana carísima sostenían algo impensable: arroz amarillo, sencillo, humeante despacio. Hay para todos, susurró Sofía con una dulzura que a Rodrigo le atravesó el pecho. La muchacha servía cada plato con una precisión casi maternal, asegurándose de que las porciones fueran idénticas. Luego limpiaba una comisura, acomodaba un mechón de pelo, acariciaba una cabeza. Sus manos, cubiertas habitualmente por guantes de limpieza, ahora eran manos de madre. Los niños miraban el arroz como si fuera oro. Rodrigo sintió una punzada inexplicable en el estómago. Aquello no era un robo, era un ritual íntimo, prohibido, humano. La mansión, diseñada para el silencio y la soledad, estaba llena de un sonido desconocido: risas pequeñas, cucharas chocando suavemente contra platos, respiraciones tranquilas. Durante un segundo, Rodrigo pensó que estaba soñando, pero el olor del arroz era real, el calor de la escena era real, y la sensación de que estaba invadiendo algo que no le pertenecía. También Rodrigo dio un paso más hacia el comedor y entonces lo vio. Uno de los niños levantó la cabeza y sonrió, mostrando un pequeño hueco entre los dientes. Fue un gesto simple, inocente, devastador. El corazón de Rodrigo se detuvo a esa sonrisa, esa forma exacta de curvar los labios. El niño sostenía la cuchara con una elegancia impropia de su ropa gastada. Un gesto aprendido, no enseñado, instintivo, familiar. Rodrigo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Observó a los 4 con atención obsesiva. El cabello castaño revuelto, las cejas, la forma de fruncir la nariz antes de reír, los ojos grandes, expresivos. Sus ojos era como mirarse en un espejo roto que reflejaba el pasado desde 4 ángulos distintos.
Esto no puede ser real, susurró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La lámpara de araña iluminó uno de los perfiles infantiles y Rodrigo sintió un golpe seco en el pecho. Aquella nariz, aquella barbilla, era él, 40 años atrás. Antes del dinero, antes de la pérdida, antes de convertirse en un hombre de piedra. Sus manos comenzaron a temblar. La casa siempre había sido una fortaleza. Nadie entraba sin permiso, nadie tocaba lo que no era suyo. Y, sin embargo, allí estaban esos 4 niños, sentados como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar, como si la casa los hubiera estado esperando. Rodrigo no sabía aún quiénes eran, pero su cuerpo sí, y su corazón empezó a latir con miedo. El crujido de los zapatos de Rodrigo sobre la madera rompió el hechizo. Sofía se tensó de inmediato. La cuchara quedó suspendida en el aire. El terror cruzó su rostro antes incluso de girarse. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, supo que todo había terminado. Se levantó de un salto en un movimiento instintivo. Primitivo, se colocó frente a los niños, abriendo los brazos como una muralla humana. Señor, intentó decir, pero la voz no le salió. Rodrigo avanzó con el rostro endurecido por la furia. La indignación lo golpeó de lleno, su mesa, su comida, su casa, invadidas. ¿Qué demonios significa esto?, rugió, haciendo vibrar los cristales. ¿Desde cuándo mi comedor es una guardería clandestina? Los niños reaccionaron al tono. Uno empezó a llorar, otro se aferró al delantal de Sofía. En segundos, los 4 se refugiaron tras ella. Le exijo una explicación inmediata, continuó Rodrigo apoyando las manos sobre la mesa. He confiado en usted, le di trabajo, ¿y así me paga? Sofía temblaba, pero no se movió. No son extraños, dijo al fin con la voz quebrada. Y no le estoy robando nada, está usando mi comida, mi casa, mi ropa, gritó Rodrigo, señalando a los niños. Todo eso iba a la basura, respondió ella, alzando la barbilla. Yo solo los mantuve vivos. La acusación quedó flotando en el aire. Rodrigo miró a los niños con furia renovada, y con algo más, algo que no quería reconocer. Rodrigo señaló una de las camisas azules. ¿Y eso también iba a la basura? Sofía tragó saliva. Sí, señor. Rodrigo se acercó. Reconoció el patrón de inmediato. Seda italiana, una mancha de tinta en el puño, una camisa que él mismo había tirado meses atrás. El mundo volvió a tambalearse. Los niños se apretaron más contra Sofía. El más pequeño escondió el rostro en su falda. Nunca les he robado ni un centavo, dijo ella, con lágrimas contenidas. Todo lo que tienen es lo que a usted le sobra. Aquellas palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Rodrigo miró los platos de arroz, barato, humilde, y sin embargo, suficiente para sobrevivir. Por primera vez, se sintió un intruso en su propia casa. Rodrigo extendió la mano hacia el niño más cercano. No los toque, le advirtió Sofía, con un gruñido bajo, pero él no se detuvo. Sujetó la muñeca del niño con cuidado, y entonces lo vio en el antebrazo, justo debajo del codo, una mancha irregular, color café claro. Una forma que conocía demasiado bien. Rodrigo soltó el brazo como si quemara, buscó frenéticamente bajo su propia mengue. La misma marca, el mismo lugar, una marca heredada por generaciones. El aire se volvió irrespirable. ¿Tú te pareces a la foto?, dijo el niño, rompiendo el silencio. Rodrigo se quedó helado. ¿Qué foto? La que mami Sofía nos enseña antes de dormir. Dice que eres bueno, pero que trabajas mucho. El niño lo miró con esperanza. ¿Tú eres mi papá? La palabra cayó como una bomba. Rodrigo miró a Sofía, ella cerró los ojos y asintió. Sí, señor, susurró. Son sus hijos, los 4. Los mismos que le dijeron que murieron al nacer. El mundo de Rodrigo se derrumbó. El silencio era tan denso que Rodrigo podía escuchar su propia respiración romperse por dentro. Sofía, aún temblando, llevó una mano al cuello y sacó lentamente una cadena de metal gastado. De ella colgaba un pequeño relicario de plata, abollado por el tiempo. No brillaba, no era valioso, pero cuando lo vio, Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Reconocía ese objeto. Si no me cree a mí, susurró Sofía, créale a esto. Rodrigo tomó el relicario con manos torpes. Le costó abrirlo.
El cierre parecía resistirse, como si supiera el peso de lo que estaba a punto de revelar. Cuando finalmente cedió, el mundo se inclinó. Dentro había una fotografía diminuta. Él y Marta, sonriendo, jóvenes, felices, ignorantes de la tragedia que vendría. Al otro lado, grabadas con letra delicada, 3 palabras que le destrozaron el alma: para mis 4 milagros. Rodrigo cerró el puño con fuerza. El metal se le clavó en la palma, pero no gritó. El dolor físico era insignificante comparado con lo que acababa de entender: los ataúdes, el funeral, las tumbas. Todo había sido una mentira. Había llorado durante años a hijos que nunca vio. Había enterrado cajas vacías mientras su sangre seguía respirando en algún lugar del mundo. Rodrigo levantó la vista lentamente hacia Sofía. Ya no había duda, ni rabia. Solo una certeza devastadora: le habían robado 5 años de vida, y casi le habían robado a sus hijos para siempre. Rodrigo no preguntó si Sofía los había encontrado. Preguntó dónde. Hace 6 meses, comenzó ella, con la voz quebrada. Una noche de lluvia. Sofía relató cómo salía tarde de la mansión y pasó por detrás de un restaurante de lujo en Madrid, donde se tiraba comida suficiente para alimentar a decenas. Allí escuchó un sonido que no era de animales, era llanto. Cuando iluminó los contenedores con el móvil, los vio. 4 niños acurrucados entre bolsas negras, empapados, temblando. Hugo intentaba abrir una caja de pizza mojada para repartir un borde de masa entre sus hermanos. Un perro callejero gruñía, disputándoles los restos. Estaban muriendo, señor, dijo Sofía. Literalmente, Adrián se desmayó frente a ella. No pudo dejarlos allí. Gastó todo su sueldo de la semana en un taxi. Los llevó a su cuarto. ¿Los bañó? El agua salió negra. Tenían marcas en los tobillos, marcas de haber estado atados. Rodrigo cerró los ojos. Sus hijos, hijos de uno de los hombres más ricos de Madrid, comiendo basura, peleando con perros, encadenados. La rabia que nació en su pecho no era explosiva, era fría, letal. Alguien había hecho esto, y algún día pagaría. Rodrigo ya no pudo mantenerse en pie, cayó de rodillas frente a Hugo, Liu, Adrián y Pablo, ignorando el traje caro, el suelo frío, el orgullo. Extendió las manos con cuidado, como si temiera que desaparecieran al tocarlos uno por uno. Rostros reales, piel tibia, respiración, vida. Están aquí, susurró. De verdad están aquí. Las lágrimas cayeron sin resistencia. No eran de dolor, eran de regreso. Hugo lo miró con curiosidad y le tocó la mejilla. No llores, dijo. Mami, Sofía dice que cuando los hombres lloran, es porque aman mucho. Rodrigo cerró los ojos. Comprendió entonces que Sofía no solo los había salvado del hambre, los había salvado del olvido. Levantó la mirada hacia ella. Ya no vio a una empleada, vio a la mujer que sostuvo su sangre con las manos vacías. Nunca más, dijo con voz firme. Nunca más estarán solos. No fue una promesa grandilocuente, fue un juramento. Ese día no empezó una venganza, empezó una familia, y por primera vez en 5 años, Rodrigo sintió que su vida volvía a tener sentido. La verdad ya no podía esconderse en los detalles pequeños. Ahora que la venda había caído, Rodrigo empezó a ver lo que antes su mente se negó a aceptar. Las muñecas demasiado delgadas de Hugo, Liu, Adrián y Pablo, casi frágiles. La palidez bajo la suciedad mal lavada. Las ojeras profundas que no correspondían a niños de su edad. No eran niños normales. Eran niños cansados. Cada movimiento revelaba una vida marcada por el hambre, la forma en que protegían el plato, cómo comían rápido, sin levantar la vista, cómo se sobresaltaban ante cualquier ruido. Eran gestos de supervivencia, no de infancia. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Él había vivido guerras empresariales, batallas de poder, traiciones financieras, pero nunca una guerra como esa, silenciosa, invisible, librada por 4 niños pequeños sin que nadie los defendiera. Dios mío, murmuró. Sofía no dijo nada. No hacía falta. Aquellos cuerpos hablaban por sí solos. Rodrigo comprendió algo devastador. No solo había perdido años con sus hijos, ellos habían perdido su derecho a ser niños. Y esa culpa se le clavó más profundo que cualquier mentira. Hugo, dijo Rodrigo con una voz que no parecía suya. El niño se tensó. Miró primero a Sofía, buscando permiso. Ella asintió despacio, con una sonrisa triste pero firme. Hugo avanzó un paso, luego otro. Rodrigo estiró las manos temblando, como si temiera que aquel niño se deshiciera en el aire. Tocó su rostro con cuidado extremo, piel tibia, real, viva. El tiempo se detuvo. Era como tocar su propio reflejo.
Y al mismo tiempo tocar a Marta «estás vivo», susurró Rodrigo. La frase se rompió a mitad de camino. Las lágrimas cayeron sin aviso. No lloraba desde el funeral, desde el día en que creyó haberlo perdido todo. Hugo, con la inocencia bruta de quien ha sufrido demasiado, levantó su mano pequeña y secó una lágrima. «No llores», dijo. «Sofía dice que cuando los grandes lloran, es porque quieren mucho». Rodrigo cerró los ojos por primera vez en años. Se permitió sentir sin miedo. Rodrigo no se levantó del suelo. Desde allí, a la altura de los niños, alzó la mirada hacia Sofía. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué no viniste a mí?». La pregunta no era un reproche, era un lamento. Sofía bajó la cabeza unos segundos. Cuando volvió a mirarlo, había una honestidad brutal en sus ojos. «¿Por qué no me habría creído, señor?». Rodrigo no respondió. Ella continuó. «Habría pensado que era una estafa, que buscaba dinero. Habría llamado a seguridad, y ellos no habrían sobrevivido ni una noche más en la calle». Cada palabra cayó como una verdad imposible de discutir. Rodrigo lo supo en ese instante. Ella tenía razón. Él también se habría negado a creer. La culpa cambió de forma. Ya no era rabia, era aceptación. «Así que decidiste», dijo Rodrigo, «criarlos aquí, sin que yo lo supiera». «Decidí mantenerlos vivos», corrigió Sofía. Le explicó todo sin dramatismo. El cuarto de servicio donde nadie entraba, compartir su comida, coser ropa con lo que él tiraba, calmar pesadillas, inventar cuentos. «Decidí ser su madre», él dijo, hasta encontrar la forma segura de decirle la verdad, sin que nos separaran. Rodrigo entendió entonces algo esencial: la maternidad no siempre nace de la sangre, sino del sacrificio. Rodrigo miró los platos de arroz amarillo, barato, simple, humilde. «¿Por qué amarillo?», preguntó Sofía. Sonrió con tristeza. «Porque el color da esperanza. Les digo que es arroz de oro, que los hace fuertes. Si es blanco, se ponen tristes». Rodrigo tragó saliva. Ese arroz que él jamás habría tocado había sido la diferencia entre la vida y la muerte de sus hijos, el símbolo de su fracaso y del amor de Sofía. «Los encontré detrás de un restaurante», continuó Sofía, «entre la basura». Rodrigo cerró los ojos mientras ella hablaba. Lluvia, contenedores, bolsas negras, un perro callejero disputando restos de comida. Adrián se desmayó. Dijo: «No podía dejarlos ahí». La imagen lo persiguió como una pesadilla despierta. Sus hijos, abandonados, invisibles, cuando los bañé. Sofía dudó. El agua salió negra. Rodrigo apretó los puños. «Tenían marcas», continuó, «en los tobillos tatados». Repitió Rodrigo. La palabra encendió algo nuevo en su interior. No era dolor, no era llanto, era furia fría. Alguien había hecho eso. Y ese alguien aún no sabía que acababa de despertar a un padre. La vergüenza no llegó como un golpe. Llegó despacio, silenciosa, irreversible. Rodrigo miró a Sofía con nuevos ojos. De pronto vio lo que nunca había querido ver. Ella cobraba el salario mínimo. A veces ni siquiera a tiempo. Él firmaba cheques de 6 cifras sin mirar. Y ella había estado estirando monedas para alimentar a 4 niños, que no eran suyos, sus hijos. La vergüenza le quemó el pecho mientras él cenaba en restaurantes donde una botella costaba más que un mes de sueldo de Sofía. Ella compraba arroz partido, el más barato, el que a veces se vende para animales. Mientras él vivía rodeado de lujo, ella había pasado hambre para que los niños comieran. Rodrigo bajó la cabeza. No era solo culpa, era algo peor: responsabilidad ignorada. Comprendió que la verdadera pobreza no estaba en Sofía, sino en él, en su ausencia, en su cejera, en los años en los que creyó que el dinero lo protegía de todo. Ese día entendió una verdad brutal: sus hijos habían sobrevivido a pesar de él, no gracias a él, y esa vergüenza no lo abandonaría jamás. Fue Liu quien lo terminó de destruir. El niño se chupaba el dedo mientras miraba el plato de Rodrigo, vacío. Dudó un segundo, luego empujó su propio plato hacia el señor. «¿Quiere un poco?», dijo con timidez. «Está rico». Rodrigo se quedó inmóvil. Aquel niño había comido basura, había pasado hambre, y aún así ofrecía lo único seguro que tenía. Sofía dio un paso adelante, pero Rodrigo negó con la cabeza. Arrastró una silla vieja y se sentó al lado de Liu, a su misma altura. Tomó la cuchara y comió directamente del plato del niño. El arroz estaba tibio, pastoso, demasiado condimentado,
pero a Rodrigo le supo a redención, cada cucharada era una confesión silenciosa, cada bocado una promesa no pronunciada. Leo sonrió orgulloso como si hubiera compartido un tesoro. Gracias, susurró Rodrigo, no sabía a quién se lo decía más, si al niño o a la vida por darle una última oportunidad. El rugido de un motor rompió el momento como una cuchillada. Un coche de lujo se detuvo frente a la mansión, portazos, tacones rápidos, seguridad que no se atrevió a detenerla. Doña Carmen entró sin anunciarse. Rodrigo, tenemos que hablar de las acciones. Empezó, se detuvo en seco. Su mirada recorrió la escena, Sofía, el arroz amarillo, Rodrigo sentado con una cuchara en la mano. Y los 4 niños, cuando sus ojos se posaron en ellos, no hubo sorpresa, hubo terror puro, crudo, desnudo. El bolso de diseñador se le cayó de las manos. No, balbuceó. No puede ser. Yo pagué para qué. Su voz se apagó. Rodrigo se levantó lentamente. En ese instante supo que aquella mujer no acababa de llegar. Aquella mujer había estado huyendo 5 años y acababa de quedarse sin salida. Todo encajó de golpe. Rodrigo recordó el hospital, los médicos que evitaban su mirada, el funeral organizado sin que él decidiera nada. Miró a su madre. Tú hablaste con los médicos, dijo despacio. Ella retrocedió un paso. Tú organizaste el entierro. Otro paso atrás. Tú cerraste los ataúdes. El silencio se volvió insoportable. Estaban vacíos, rugió Rodrigo. Y tú lo sabías. La mujer que dominaba salones enteros no pudo sostenerle la mirada. Había destruido a su hijo para proteger un apellido. Rodrigo temblaba. Había llorado sobre cajas vacías. Se había ahogado en alcohol. Había querido morirse, mientras sus hijos seguían vivos. Lejos de él, los niños reaccionaron antes que nadie. Se arrastraron bajo la mesa, llorando, cubriéndose la cabeza. Que no nos lleve a la caja oscura, sollozó Pablo. Por favor. Rodrigo se giró lentamente hacia su madre. ¿La caja oscura?, preguntó en voz baja. Doña Carmen palideció. Ya no había máscara, solo miedo. Son delirios, gritó. Niños enfermos. Rodrigo no la escuchó. Miró a Sofía abrazando a los pequeños. Miró el terror real en sus ojos y entendió algo definitivo. El monstruo nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en casa. Rodrigo avanzó hacia Doña Carmen con una calma aterradora. No gritó, no amenazó. De eso era peor. Ya no era el empresario frío ni el hijo obediente. Era un padre al que le habían tocado la sangre. Su acabó, dijo. Doña Carmen retrocedió hasta chocar con la pared. Por primera vez en su vida no tenía poder. Rodrigo miró a sus hijos escondidos, a Sofía Protés, y comprendió quién era ahora. El lobo había despertado y había encontrado a quien había herido a su manada. El poder de Doña Carmen se derrumbó. Con una sola frase, la caja oscura de aquellas palabras dichas por Pablo habían abierto una herida que no podía cerrarse con dinero, contactos ni amenazas. Doña Carmen intentó recomponerse, enderezó la espalda, alisó su chaqueta cara, pero ya era tarde. Por primera vez en su vida, nadie la obedecía. Rodrigo no alzó la voz, no hizo un escándalo. Eso fue lo que más la aterrorizó. Llamen a mi abogado, dijo con calma. Y a la policía. Doña Carmen dio un paso atrás, incrédula. Rodrigo, estás exagerando. Él no la miró. Su atención estaba en Sofía abrazando a los niños y en el temblor que aún recorría sus cuerpos pequeños. Aquella escena decidió todo. Cuando los agentes llegaron, Doña Carmen ya no era la dueña de la casa. Era una mujer acorralada por su propia historia. El miedo cambió de bando sin necesidad de gritos ni golpes. Rodrigo observó cómo se la llevaban. No sintió alivio, sintió final. Ese día comprendió algo definitivo. El verdadero poder no es mandar, es proteger. La verdad no tardó en salir. Nunca lo hace. La investigación fue implacable. Cada hilo tirado revelaba otro más oscuro: sobornos a médicos, informes alterados, certificados falsificados. Doña Carmen había comprado silencios, voluntades y mentiras con la misma frialdad con la que firmaba contratos. La orden había sido clara: hacer desaparecer a los niños, no por odio, por imagen, por apellido, por imperio. Rodrigo escuchó cada informe sin interrumpir. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Su madre había sacrificado a sus nietos para proteger un nombre vacío. Doña Carmen fue detenida esa misma noche.
cuando el juez ordenó su ingreso preventivo. Rodrigo no sonrió, no celebró, no levantó la cabeza con orgullo. Simplemente cerró los ojos, no sentía venganzas, sentía justicia, justicia para 4 niños que habían sobrevivido a lo indecible. Justicia para Sofía, que lo sostuvo con las manos vacías. Justicia para él mismo por los años robados. El apellido seguía existiendo, pero ya no mandaba. Rodrigo cerró la mansión. Durante semanas nadie entró, nadie salió. Las paredes guardaron silencio mientras la casa cambiaba por dentro. Igual que él. Cuando volvió a abrirse, ya no era un mausoleo. Las habitaciones se llenaron de color. Las ventanas dejaron pasar la luz. Aparecieron juguetes, libros, dibujos torcidos pegados con cinta. El cuarto de servicio desapareció para siempre. Sofía y los niños se mudaron al ala principal. Rodrigo recorrió la casa una mañana y no la reconoció. Había risas en los pasillos, pasos desordenados, huellas pequeñas en el suelo. V idea.por primera vez. La mansión no imponía respeto, invitaba a quedarse. Rodrigo entendió entonces que un hogar no se construye con mármol ni seguridad privada, sino con presencia, con errores, con ruido, con amor. Y esa casa, al fin, había encontrado su razón de existir. Rodrigo citó a Sofía en el despacho, le ofreció todo lo que el dinero podía comprar: seguridad, contratos, estabilidad. Ella escuchó en silencio, con las manos juntas, como siempre. Cuando él terminó, Sofía negó con suavidad: solo quiero quedarme con ellos. Rodrigo frunció el ceño. ¿Tendrás mucho más que eso? Sofía levantó la mirada. Ellos ya me eligieron. No hubo reproche, no hubo exigencia, solo una verdad simple y firme. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. Se levantó, caminó hacia ella y la abrazó con respeto, como se abraza a alguien que ha sostenido lo más valioso que tienes. Gracias, dijo. No era una sirvienta, no era una empleada, era familia. Y por primera vez, Rodrigo entendió que la maternidad no siempre empieza con un parto. A veces empieza con una decisión valiente. Rodrigo se arrodilló frente a Hugo, Liu, Adrián y Pablo, no porque fuera pequeño, sino porque quería mirarlos a los ojos. Escuchen, dijo. Esto es importante. Los niños se acercaron, atentos. Nunca más tendrán hambre, continuó. Nunca más estarán solos. No prometió castillos, no prometió riquezas. Prometió presencia. Los niños no respondieron con palabras. Lo rodearon, lo abrazaron con brazos pequeños y torpes. Como si temieran que se fuera, Rodrigo cerró los ojos. Ese abrazo selló algo más fuerte que cualquier contrato. Era el comienzo. Sanar no fue rápido. Llegaron médicos, terapeutas, maestros, pacientes. Hubo noches de gritos y pesadillas. Hubo retrocesos. Pero también hubo risas inesperadas, primeros logros, pequeños triunfos diarios. Rodrigo aprendió a hacer desayunos torcidos, a leer cuentos mal entonados, a llegar tarde a reuniones porque alguien necesitaba un abrazo. Se manchó el traje con pintura, y no le importó. Cada día recuperaba algo que había perdido años atrás: la capacidad de sentir sin miedo, de quedarse, de fallar y volver a intentar. Sanar no borró el pasado, pero lo transformó. Y en medio de esa reconstrucción, Rodrigo entendió que la felicidad no es olvidar lo que dolió, sino darle un sentido. El silencio del domingo fue distinto desde el principio. No era un silencio vacío, sino expectante. Rodrigo fue quien lo rompió con una petición simple, casi tímida: hoy quiero arroz amarillo. Sofía levantó la mirada, sorprendida. No preguntó nada. Entendió. Cocinó despacio, como si aquel plato mereciera respeto. Cuando lo llevó a la mesa, el aroma llenó la casa. Con algo más que comida, memoria. Se sentaron los 6. Sin formalidades, sin jerarquías. Leo fue el primero en probarlo. Masticó despacio y sonrió. ¿Sabe mejor aquí?, dijo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No por el sabor, por el significado. Aquel arroz ya no era supervivencia ni sacrificio. Ya no era miedo ni escasez. Era hogar. Mientras comían, Hugo habló del colegio. Adrián se rió con la boca llena. Pablo pidió más. Sofía los observaba con una calma nueva. Rodrigo los miró uno por uno y entendió algo profundo. Ese plato humilde había sostenido a sus hijos cuando él no estaba. Ahora los reunía cuando por fin había vuelto. El arroz de oro ya no los mantenía vivos, los mantenía unidos. El cementerio no fue un lugar triste ese día. Rodrigo llevó a los niños de la mano, no como una obligación, sino como un acto de verdad. Se detuvieron frente a la lápida blanca donde descansaba Marta. «Esta es vuestra mamá», dijo con suavidad.
Les habló de su risa contagiosa, de cómo soñaba con llenar la casa de voces. De cuánto los había esperado. No habló de la muerte. Habló de amor. Los niños escucharon en silencio. Hugo dejó una flor. Leo acomodó otra con cuidado. Adrián preguntó si Marta podía verlos. Rodrigo asintió. No hubo lágrimas. Solo un silencio lleno de paz. Rodrigo sintió que algo se acomodaba por dentro. No olvidaba, no perdonaba el pasado, pero soltaba el peso. La herida no desapareció, empezó a cerrar. El cambio no llegó de golpe, llegó en miradas largas, en conversaciones que ya no giraban solo alrededor de los niños. En silencios cómodos entre Rodrigo y Sofía, se miraron distinto. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones grandilocuentes. Solo presencia, respeto, confianza. Una noche, después de acostar a los niños, se quedaron hablando en la cocina. De miedos, de errores, de lo que dolía y de lo que aún daba esperanza. La familia ya estaba completa. El amor llegó sin hacer ruido. Rodrigo cambió su testamento. Cada firma fue una decisión consciente. Su fortuna ya no serviría para engrandecer un apellido, sino para proteger vidas. Fundó una organización para niños abandonados, refugios, escuelas, atención médica. Que nadie vuelva a comer de la basura, dijo. No era caridad, era responsabilidad. Ese fue su verdadero legado. El sol caía sobre Madrid. Rodrigo observó a sus hijos correr por el jardín. Sofía reía con ellos. La casa respiraba vida. Pensó en el arroz amarillo, en la basura, en el dolor, y entendió algo simple. La verdadera riqueza no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había recuperado. Y por primera vez en muchos años fue feliz. Si te gustó este video, deje tu like y suscríbete en este canal para no perder más historias.